en el arranque, creo, de la gestión de el Papa Francisco. Valdés, ¿cómo le va? Buenos días. Albino Aguirre y Luciana Lanzi, los saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Un Muy bien. gusto. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, qué reflexión. A mí me gusta que ustedes que conocieron a determinadas figuras de la trascendencia del Papa Francisco nos lo presenten con anécdotas, con sensaciones que se llevaron cuando estuvieron con él. Usted fue embajador argentino ante la Santa Sede. Sí, claro, sí, sí. Y bueno, tuve el gusto de compartir y de aprender las cosas que iban sucediendo en cada día, ¿no? Yo me acuerdo que el día que llego a Roma, la sala estampa, la sala de periodistas, anunciaba que el Papa iba a mediar entre Cuba y Estados Unidos. Y a mí, yo soy de la generación que vio ese bloqueo y que me sorprendió, me pareció una noticia extraordinaria que tenía que ver con los conceptos de Francisco, de ser puente y tirar muros, ¿no? Y realmente ahí tuve la oportunidad de preguntarle al Papa cómo es que se elige, cómo es que él acepta mediar, cómo es el... Y él me dice, mirá, yo acá voy a ir a Cuba, voy a hablar con Raúl Castro, Estados Unidos me lo pidió, concretamente me lo pidió Barack Obama, así que yo los veo... La clave es que estén convencidas las dos partes, a partir de eso voy a aceptar o no. Y por eso agrega su viaje a Cuba antes de ir a Estados Unidos. Allí el Papa conoce a los colombianos que estaban negociando la guerrilla colombiana junto con el gobierno de Colombia, la paz también en Colombia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuando le ve los ojos a Raúl Castro, él decide aceptar esa mediación. Y en 6 meses logró que abrieran las embajadas de Estados Unidos en La Habana y Cuba en Washington. Sí. Una de las cosas que Bueno, me Obama fue uno sorprendieron. de los que mejor lo recordó, con anécdotas, con un afecto personal, lo calificó como casi todo el mundo lo ha calificado y ha resaltado, digamos, como característica del Papa Francisco y de su legado, su aspecto humanitario, digamos, ¿no? Su Bueno, predisposición a abrir eso es la lo que... iglesia. Ahí tenemos a Francisco en la esencia, ¿no? Porque la construcción de la relación con Obama fue a partir de la propia sinceridad de ambos, porque el Papa, acordémonos que al mes y medio que asume el pontificado en el 2013, Obama anuncia que va a invadir Siria, que Estados Unidos anuncia un día viernes que Estados Unidos va a invadir Siria, y el Papa el domingo, y ahí van las íntimas convicciones, por eso la gente se respeta desde como son, anuncia que no está de acuerdo con la invasión siria y convoca para el sábado siguiente, 6 días después, una jornada mundial de oración. Sí. Y yo pensaba, ¿el Papa cree que con una oración va a cambiar de la voluntad Obama? Estados Unidos había ya anunciado esa decisión y me parecía muy difícil. Bueno, resulta que el sábado, y aparte me llamaba la atención que los católicos rezan los domingos y el Papa convocaba un sábado. Bueno, parece que ese sábado fue muy fuerte la oración en la propia Estados Unidos de la comunidad judía, de la comunidad musulmana y fundamentalmente de la comunidad de la Iglesia Bautista a la cual pertenecía Barack Obama. Y el lunes anunció el presidente de Estados Unidos que no iban a invadir Siria. Retracta. De ahí viene, de ese enfrentamiento que sucedió al mes y medio, se construye después la relación por la cual Obama le pide que había pasado algo, ¿no? Había renunciado cuando Obama construye de nuevo una relación positiva con el Papa, fue que había dejado de ser secretaria de Estado Hillary Clinton, con Sí. quien el Papa polemizaba las cuestiones bélicas que quería ella tomar, como fue el tema de Libia, cuando invaden Libia y lo matan a Gaddafi, porque
todo eso fue generando lo que después resultó el ejército fundamentalista islámico, ¿no? Que azotó en violencias cada vez que sucedían estas cosas. Entonces, a mí me llama la atención si hay algo que a mí me parece que a Francisco le cabe realmente en base a lo que él era como obispo de Roma, es ser el sumo de los pontífices, ¿no? El mayor constructor de puentes y destructor de muros. Sí. Se metió en la paz de Colombia. ¿Fue el más político de todos los papas? O por lo menos de los que uno tiene memoria, digamos, naturalmente, casi como que hemos aprendido a relacionarnos con la Iglesia Católica de otra manera, ¿no? Con mucha más cercanía en el papado de Francisco, pero la sensación fue un papa que estuvo acorde a su tiempo. Yo creo que Juan Pablo II también fue un papa político, podrá no gustarme por ahí alguna u otra cosa. El más viajado le llamaban a Juan Pablo II, ¿no? Bueno, el Papa Francisco también viajó mucho, sí. Sí. Son personas acorde al tiempo que vivieron y estuvieron a las circunstancias. Este era un papa que jugaba, diría yo, arriba, abajo y en el medio, ¿no? Sí. Podía hacer estas cosas, podía organizar un partido mundial de la paz, porque con ese objetivo él quería hacer un partido de fútbol que le permitiera comunicarse con los sectores de países que le era muy difícil entrar, y él veía en el fútbol esa posibilidad. Etiopía, Somalia, me acuerdo que él me decía, es muy importante que mi voz llegue a esos lugares. Y entonces en ese partido, por ejemplo, él quería, lo organizó el Partido Mundial de la Paz, el Pupi Zanetti, que es una figura muy importante en el Inter, en Italia, es el vicepresidente del Inter de Milán, pero le traía la lista y nunca estaba Maradona, ¿no? Y el Papa le preguntaba, y Maradona, bueno, sí, todavía no me contestó, que esto y lo otro, hasta que un día se dio cuenta el Papa que Zanetti no era por el lado de Zanetti que iba a conseguir a Maradona. Estaban todos los grandes jugadores del fútbol retirados y activos. Pero como que había alguna resistencia, notó el Papa como que había alguna resistencia de parte de Zanetti a la convocatoria. Era lógico, porque Maradona lo había dejado afuera a Zanetti en el Mundial de Sudáfrica. Zanetti no movía un dedo a favor de Maradona. Y el Papa nos llamó a Guillermo Moreno, a mí, para que le ayudáramos a conseguir a Maradona. Y la verdad que cuando tomé contacto con Maradona, Maradona tenía una predisposición de conocer a Francisco extraordinaria, y viajó. Y entonces, cuando se saludaron con Francisco, que fue ahí conjunto a todos los jugadores en el aula Paulo VI, al día siguiente Diego me dice que necesitaba volver a hablar con el Papa, porque le había pasado algo muy especial. Dice, cuando él me saludó, me agarró de la cintura, y me dijo, Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre, ¿me ayuda? Y me dice, Eduardo, yo cerré los ojos y sentí que estuve con mi mamá en el cielo y con él en la tierra. No me pasó nunca, ayúdame, que quiero volver a verlo, porque este es un tipo distinto. Y al día siguiente el Papa lo recibió 2 horas a Diego. Yo lo acompañé. Fueron 2 horas extraordinarias, donde él le pidió, entre otras cosas, si lo ayudaba y le bautizaba a su hijito que acababa de nacer, tenía 6 meses de vida, Diego Fernando. El Papa le dijo que sí, con mucho gusto. Le dijo, venga con todos sus hijos a ella. Y bueno, lo cierto es que Diego después se fue a Nápoles, se reencontró con su hijo napolitano, vino a Buenos Aires, se reencontró con una hija. ¿Y terminó participando de ese seleccionado? Sí, no solo participó, era el equipo de Maradona contra el equipo de Zanetti. Todos jugaban un tiempo, habían acordado que de los 2 tiempos cada uno, porque eran como 40 convocados. Sí. Y lo único que había dicho Diego es que no quería que jugara Icardi. Sí.
que estaba entre los y bueno, Zanetti le dijo ni, sí, qué sé yo. Y entonces cuando termina el primer tiempo, que Maradona tiene que salir, Zanetti aprovecha y pone en su equipo en el segundo tiempo a Icardi. Mirá vos, se la cobró de esa manera. Tendría que ver con aquello que era un código entre jugadores, que no le perdonaban algún comportamiento de la vida personal a Icardi. Me parece que lastimó un poco la relación desde ese lugar. Claro, pero Maradona cuando vio que entraba Icardi, sí, lo agarró al técnico del equipo de él, que era un inglés, y le decía, no change, como diciendo, yo no cambio. Y entró al segundo tiempo, él que era el más grande de todos, el más grande de edad, el que estaba más con sobrepeso, jugó los 90 minutos. Y el equipo de él en el primer tiempo iba ganando 1-0, con un gran pase de él, a Roberto Baggio, y perdieron 3-1 con 3 goles de Icardi. La bronca que tenía Maradona, las cosas que decía que habían roto los códigos. Qué extraordinaria anécdota, Eduardo, que nos cuenta y que lo desviste y que ilustra lo que era el Papa Francisco, ¿no? Deteniéndose en ese detalle que es de un valor simbólico muy importante, porque para él seguramente era clave recurrir a una figura de trascendencia internacional, y sobre todo de respeto en los sectores populares para manifestaciones de solidaridad o empáticas como esa. Lo escuchábamos el otro día al Diego en uno de los audios que se viralizó. Justamente es más o menos como refrendar lo que usted nos contaba, porque él le decía, creo que hablando con Tití Fernández, porque insistentemente le decía Tití, él decía, hablando de su relación, dice, conocí a un papa que ya, digamos, era como viejo, yo acostumbrado a que le tenía que besar los anillos a los anteriores, me recibió un papa que me dio un abrazo y me dijo, ¿cómo andás, Diego? Y además me dijo, hay que ayudar y yo quiero hacer mucho para que no tengan hambre los pibes. Diego fue... Eso fue lo que hablaron, y siempre estuvo predispuesto. Maradona jugó todos los partidos Mundial de la Paz, construyó una gran relación con Francisco, él iba a visitarlo, le pedía hablar, y yo creo que él lo sintió como un padre que él buscaba, ¿no? Inclusive me acuerdo un día que le pidió ir a verlo con un príncipe jordano, sí, porque él quería enfrentar a Blatter en la FIFA, y había un congreso de la FIFA que se resolvía quién era el nuevo conductor, y Maradona presentó su candidato, jordano, y le pidió al Papa que lo recibiera antes, y fueron a verlo el príncipe con Maradona, y el Papa me decía, acá los cardenales deben ser todos amigos de Blatter. Ese fue tengo algunos oyentes que son mucho más memoriosos que nosotros, y no sé si usted recuerda esa anécdota. Dice, ese fue el partido, digamos, por la paz, en donde se produce un cruce entre la Brujita Verón, hoy presidente de Estudiantes, y Diego Armando Maradona. Ese es el segundo partido Mundial de la Paz, que se pelea con Verón. En esta se pelea con Icardi. El segundo fue lo de Verón, sí señor, el segundo partido. Verón no estaba en el primer partido, en el segundo, pero después terminan abrazados, fue ahí en la cancha. Sí. A mí me gustaba porque Diego estaba en toda una jornada pacifista, pero cuando empezaba el partido, él lo quería ganar como si jugara a la final del mundo. Claro, claro. Sí. Eduardo, eso era lo simpático de, no, Icardi acá. Eduardo, buen día. Usted recién decía, y creo que es un poco la sensación que hay general, era un distinto. Usted que lo conoció personalmente, más allá de lo que él hizo dentro de la iglesia, por su función en la iglesia, ¿por qué era distinto, Jorge Bergoglio? Porque tenía un rasgo de humanidad. Podían estar sucediendo estas cosas, como le decía, mediar entre entre Cuba y Estados Unidos, o meterse en el tema de Colombia, ¿no?
Después, si tengo tiempo, les cuento lo de Armenia, por ejemplo, cómo él quería reabrir la frontera armenia-turca. Y, sin embargo, estar en las cosas cotidianas también, ¿no? Preguntarme por un enfermo. Me acuerdo un día que me dijo, poné el celular que le quiero, filmame que le quiero mandar un video a Cacho Castaña, que estaba internado en terapia intensiva. Y se ocupaba de eso, ¿no? Y yo le mandé el video y después lo encontré 2 años después a Cacho y me dice, me salvó la vida, yo no tenía salida en esa terapia intensiva, yo te agradezco. Y no se conocían con Cacho Castaña, era más la admiración que él tenía, aparte Cacho creo que era también hincha de San Lorenzo. Sí. Y entonces... por todas esas cosas distintas, y no les cuento cuando él salía los miércoles a la audiencia pública y veía algún argentino con la camiseta de Boca o la camiseta de River y habían jugado cerca, en eso Boca y San Lorenzo, le había ganado San Lorenzo, y él se salía del papamóvil y le levantaba los dedos con la cantidad de goles que le habían hecho San Lorenzo a Boca, o sea... Sí. Era su forma de apego, digamos, por su condición de argentino y por su particularidad de futbolero, digamos, con la Argentina. El otro día hablábamos con un colega muy amigo nuestro que está radicado en Roma, Lisandro Sabanés, y él resaltaba también el detalle de la determinación que había tomado el Papa Francisco de viajar por el mundo, como lo hizo, y viajó bastante también, con el pasaporte argentino. Eso es verdad. Eso es verdad. Me acuerdo... Me invitó a la embajadora de de Bolivia, cuando el Papa sale en la primera gira latinoamericana que hace Ecuador, Bolivia, Paraguay, y me invitó a su embajada porque iba a firmar las visas de la delegación del Papa. Dice, vení que te vea, así mirás el pasaporte del Papa. Y cuando fui, el único pasaporte que no estaba era el del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa no tenía pasaporte vaticano, no necesitaba visa porque viajaba con su pasaporte argentino. Es exactamente así. Y hasta el día de hoy tenía su pasaporte argentino. Es el primer Papa que no tenía pasaporte vaticano. Eduardo, usted fue embajador argentino ante el Vaticano durante el último año de la gestión de Cristina, ¿no? 2014, más o menos, 2015. Exactamente, bueno. Sí. Permítame aprovechar la gentileza suya de habernos atendido para preguntar, se ha hablado mucho sobre la relación entre Cristina, Néstor, el Papa Francisco. En estas horas, digamos, con malicia, algunos medios de comunicación han reflotado en conos anteriores. ¿Cómo era la relación entre Cristina y el Papa Francisco? ¿Qué le decía el Papa Francisco de Cristina a usted y Cristina del Papa Francisco? Mire, desde el día que lo anunciaron a Francisco, yo creo que hubo de esas, dicen que el Espíritu Santo ilumina a los cardenales para elegir el nuevo pontífice, ¿no? Y está simbolizado como una paloma el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que hubo una palomita también en Buenos Aires, que fue Alicia Oliveira, una gran abogada de derechos humanos, fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, que trabajó de puente en la relación entre Francisco y Cristina. Que Cristina la suma y la lleva el día de la entronización de Francisco. Cristina viaja. Y creo que a partir de ese almuerzo que el Papa le da a la primer jefe de Estado que recibe él y lo invita en la comida con un almuerzo, fue a Cristina Fernández de Kirchner, donde si habían tenido alguna diferencia, desde ese día realmente Cristina construyó una gran relación personal con el Papa. Se vieron 7 veces en audiencias que tuvieron almuerzos que el Papa le invitaba a Santa Marta de 2 horas y media por lo menos, y la última reunión entre ellos, que fue el 7 de junio del 2015, yo era embajador, fue una reunión de un día domingo. Cristina había sido invitada por la Organización de Comercio de Naciones Unidas
la FAO, perdón, la Organización para la Alimentación de Naciones Unidas, le habían dado un premio a Argentina, y entonces el Papa, siendo que ella estaba en Roma, la recibe en el aula Pablo VI, o sea, sin almuerzo de por medio. Era un día domingo, y duró 1 hora 48 minutos, récord hasta hoy en una audiencia entre un jefe de Estado y el Papa Francisco, o el Papa Vaticano, cualquier otro Papa. Sí. Entonces, creo que ellos pudieron haber tenido diferencias en Buenos Aires, pero me parece muy importante para el Papa Francisco, que predica la fraternidad, que predica la hermandad entre los hombres, tener la relación que él tuvo con el jefe de Estado o la jefa de Estado de su propio país. Sí, pero de un afecto particular, porque digamos, uno ve este tipo de gestos que usted recuerda, que le invitaba a almorzar o que se quedaba por ahí muy por encima de lo que eran las reuniones o las audiencias tradicionales, hasta la manera en la que se veía reflejado en las imágenes, con un tono muy amigable, digamos. A mí me dio esa sensación, digamos, que se llevaron, por lo menos durante el tiempo en que les tocó convivir a una como presidenta y el Papa en su lugar, una relación extraordinaria, marcada por el afecto y el respeto mutuo. Me dio esa sensación. Esa es la inteligencia que tuvieron los dos, claro, de construir esa relación y a su vez orgullosamente mostrarla al mundo. Aparte le quiero contar una cosa. El Papa, Cristina compartió 2 viajes de Francisco fuera de Argentina. Ella estuvo en Cuba, cuando el Papa viaja a Cuba, invitada, y también estuvo en Paraguay. Cuando el Papa hace ese viaje, Ecuador, Bolivia, Paraguay, sí, ella es invitada a Asunción y participó de la ceremonia de la misa con el cual el Papa se encuentra con todo el pueblo paraguayo. Sí. Así que han tenido una gran relación. Muy breve, Eduardo, porque se nos acaba el tiempo y tampoco queremos abusar de la gentileza de usted de habernos atendido. ¿Le preguntó alguna vez sobre su deseo de volver a la Argentina? Es otro gran punto del que siempre se habló, digamos, durante el papado de Francisco. Bueno, yo soñaba con que venía junto con él. Yo cuando presenté cartas credenciales le llevé la invitación de Cristina Fernández de Kirchner a visitar la Argentina. Ellos, los jefes de Estado, tienen que ser invitados por el país que se quiere visitar, y yo les llevé, cumplí con esa con esa formalidad, y la verdad que sí, que yo me autocalifico como un perito en derrotas, porque me volví sin haber podido concretar esto, pero yo sé que por Bernarda Llorente, que lo entrevistó 3 veces periodísticamente. Sí, vi hermosas charlas, digamos, con Telam, hermosas charlas. Exactamente, y el Papa estaba pensando en venir a la Argentina. Se había probado en el último viaje al África, dijo, voy a probar cómo está mi cuerpo, y entonces, base a eso, tomó la decisión de visitar Uruguay y Argentina. Eran los 2 países que iba a visitar. Hay mucha especulación de por qué en el viaje, sí, pero después se le deterioró la cuestión respiratoria en Roma. Claro, hay mucha especulación acerca de por qué no vino algunos, y sobre todo es más el más común de los pensamientos, sobre todo en las especulaciones que hay dentro del periodismo, que no vino para que nadie interprete un gesto de apoyo a tal o cual gobierno en una sociedad ingrietada como la que vivimos y demás. Yo escuché una ahí que alguien se la adosaba a una persona del círculo íntimo del Papa que me gustó, y no sé si será cierta o no, pero yo me abracé a esa explicación, que decía que volver a la Argentina para el Papa era uno de sus sueños más sagrados, uno de sus deseos más profundos, y que una de las, no penitencias, pero de las resignaciones que le concedió a su vida sacerdotal, digamos, era no priorizar un deseo personal por sobre la responsabilidad que tenía como Papa de atender otras cuestiones que andaban necesitándolo en el mundo. Y me pareció muy coherente con la personalidad y la impronta que le puso el Papa Francisco
a su papado esa explicación? Él quería ser prenda de unidad y no prenda de división, y eso él sentía que en los tiempos que conversaba conmigo esos temas, tenía esa observación. Ujú. Quiero ser prenda de unión, no quiero que ser prenda de división. Y por eso valoro mucho la sesión que se hizo ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde todos los bloques, todos, decidimos postergar las diferencias. Había una reunión de la Comisión Investigadora de Libra para dedicar una sesión especial a honrar al Papa Francisco. Sí. Y no hubo una sola disidencia. Todos los diputados que hablaron de todos los bloques expresaron el gran amor. Y yo me tocó hablar y dije, Francisco seguramente estará muy emocionado viendo que logró el objetivo, que él es prenda de unidad en los argentinos, que era todo el sueño que él tenía, al menos que me comentaba a mí, ¿no? Ayer se pudo dar. Eduardo, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Muy nutritiva esta charla. Abrazo, me gusta gracias. mucho. Adiós, que le vaya bien. Eduardo Valdés es diputado nacional, fue embajador argentino ante la Santa Sede. Es extraordinario. A mí no hay nada que me seduzca más